Estamos ahí, ¿no? Sí. ¿Hay partido o no? Sí. La selección competitiva contra... Polo está sirviendo. Eso forma parte de la banda sonora. También es Pink Floyd. Ahora contaremos un poquito porque acudimos a Pink Floyd. Bien, ¿podemos bajarlo un poquito, Carlos? Bajamos un poquito. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer compartir este momento con vosotros. Como sabéis, no es la primera vez que hacemos este acto de presentación de las publicaciones relacionadas con el tema de las mujeres globo. Nos parece desde la editorial una cuestión necesaria el dar luz a estos temas, desvelar ciertos misterios que nos parecen muchas veces como fantasías pueriles o fantasías, como diríamos, de cuento de viejas, ¿no? Hoy en particular tenemos que presentar una nueva novedad editorial, Glomorios, el secreto de la magia pompínica, de François Lumière de la Rochelle. Es un libro, yo creo, necesario en este momento dar a luz, una publicación del año 85, se escribió en el año 84, se publicó en el 85 y que ha pasado desapercibida, siendo un título fundamental tanto de los estudios antropológicos como incluso desde el punto de vista esotérico, ¿no? Tengo hoy conmigo, aquí en la mesa, a Julio Marini, artista, chamán autodidacta. ¿Cómo podemos definirte? No, mejor no definir. Mejor no definir, ¿verdad? ¿Para qué poner puertas al campo? Y sobre todo al espíritu humano, ¿no? Sí, vamos a respetar el espíritu glomorio. El espíritu glomorio, sí, porque sin frontera. Hemos estado antes un rato hablando, ¿verdad? Y hay como cosas que se nos escapan, ¿no? Que nos afectan, ¿no? Me contaste una anécdota que has tenido viniendo para acá. ¿Qué sentías? Nada, exactamente con el tema, tú lo sabes y tal vez más adelante, si se da la oportunidad, voy a compartir una experiencia que tuve con este tema tan importante de los espíritus esféricos, etéreos, que me cambiaron la vida profundamente. Fue con unas terapias de respiración, ¿no? Sí. Pero de eso vamos a dejar para adelante porque me emociona mucho y tal. Pero hoy viniendo para acá encontré algunas señales de la vigencia, de la presencia de estos seres pompínicos. Y sentí como que un autoboicot, algo que me hacía negarme a afrontar esta experiencia, a venir a hablar de ellas. Como que no estoy preparado, o no hice los deberes, en el sentido de que no estoy lo suficientemente purificado, digamos, sin ser puritano. Estoy con muchas sombras y este tema exige mucha claridad, mucha transparencia, mucha cosa liviana, sutil. Y estaba muy contaminado. Entonces tuve un repentino brote de resfrío. Lo veremos más adelante. Hay ciertos síntomas físicos que reflejan un proceso psíquico, pero sobre todo nos advierten de que no estamos solos, pero no solamente de que no estamos solos, sino que hay cierta gente que no quiere que sepamos que estamos con alguien. Esto pasa en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Pero en este caso me refiero a ciertos seres que quieren vivir en el anonimato porque sienten que la presencia humana es un peligro para ellas, ¿no? Sí, sí. A veces nos ponen unas pruebas muy exigentes para poder revelarse ante nosotros. Bien, estamos ya con la miel en los labios, ¿no? En este sentido. ¿Qué nos interesa saber un poquito? ¿Por qué este libro, no? ¿O por qué este autor? ¿Quién es François Lumière de la Rochelle? ¿Y qué hago yo aquí, verdad? ¿Y qué haces tú aquí? No se puede hablar de François Lumière sin hablar de Raimundo Molinos. Raimundo Molinos fue su gurú.
es un poquito complejo explicar la biografía de ambos, ¿no? Pero hay que entender también las lagunas que tenemos desde Europa de ciertos procesos contraculturales fuera de nuestro continente, ¿no? En este caso, Raimundo Molinos quizás sea mucho más conocido en el hemisferio sur de Latinoamérica que en Europa, o incluso que en Norteamérica, ¿no? Raimundo Molinos es un patrón típico de los años 60, ¿no? Personaje con un gran carisma que arrastra a un grupo de adeptos, crean la doctrina de la aerosofía y a través de ello ejecutan performances, ejecutan actividades, un activismo entre lo ecologista y lo místico, ¿no? Muy típico, ¿no? Pero aquí en Europa, ¿no? ¿Qué queda de Raimundo Molinos hoy en día, desde tu experiencia latinoamericana? Yo lo conozco poco, para mí es un misterio. Bueno, más misterio es Lumière, de La Rochelle. Pero Raimundo Molinos no se explica desde lo uruguayo. Raimundo Molinos... Porque es uruguayo, ¿verdad? Uruguayo. Origen uruguayo, de antepasados alemanes, curioso patrón. Y se nacionaliza alemán, sí. Cuando viene. Yo lo que puedo hablar de Raimundo, o Altercio, creo que se llamaba Altercio, no sé si él sacó ese nombre o en el pasaporte lo eliminaron. Raimundo Molinos tiene un paralelo que yo le encuentro muy interesante, aunque él era músico y más escritor, con Joaquín Torres García. Joaquín Torres García es un artista plástico, también uruguayo, un pionero, que inventó o creó también una filosofía, una teoría del arte muy interesante, también anclada en toda la tradición esotérica, ¿no? de Blavatsky, los teósofos, incluso la antroposofía, Steiner, más allá, incluso los herméticos. Joaquín Torres García hacía en plástica, pintaba, dibujaba lo que Raimundo hacía en música y en poesía. Yo conozco poco de Raimundo Molinos, más conozco de Lumière, de La Rochelle, su discípulo, así que si tú me echas más luces sobre el tema. Bueno, en principio Raimundo interesa más como el que le abre las puertas a un horizonte inmenso a François Lumière, ¿no? Luego François Lumière va a desarrollar mucho más el planteamiento aerosófico, y que has comentado las vinculaciones con otras esferas, ¿no? Intelectuales dentro del ambiente del esoterismo del siglo XX, ¿no? Muy rompedor, incluso al final del siglo XIX. Pero hay que entender que la raíz de esta filosofía viene de Anaxímedes de Mileto, que decía que todo estaba compuesto de aire. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bajo las nubes, y todo es a veces un circular, ¿no? Una cosa cíclica. Pero ellos lo llevan, digamos que lo adaptan a la era atómica, ¿no? Incluso lo conectan con las vibraciones del rock and roll. Es apasionante, ¿no? Quizás nos puedes poner otro tema, Carlos, para ilustrar un poquito este aspecto. El tema de Pink Floyd, de Great Gig in the Sky. ¿Lo he dicho bien? No. Es el número 3, sí, porque el otro no... Porque este tema me interesa sacarlo a colación, porque tanto Raimundo como François se vinculan con la escena musical europea, muy pujante, ¿no? Raimundo tiene un grupo de jazz progresivo 50-60, y digamos que van a beber de influencias de otros grupos que también están conectados con este planteamiento de la magia pompínica. Sumergiros. Hay una lectura superficial de primeras, en que el público, bueno, escucha las cosas, pero hay un trasfondo, como en todo lo mistérico, que está detrás. Pink Floyd, todo es conocido, tomaban sustancias. En esos trances, en esa situación, tenían visiones, y varios miembros del grupo escucharon a las mujeres pompinas. Hola. Este tema recoge esa evocación del alma de las mujeres globo hablando al ser humano.
Empieza a hablar más tarde. Sí. Más tarde. Esa es la voz de la mujer globo. La voz de la mujer globo, sí. Hay algo de canto ancestral, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú, Julio? Es lo eterno, son formas de siempre, ¿no? Ancestrales y contemporáneas. Es el coro, pueden ser las sirenas, ¿no? Plañideras. Son voces que se expanden en ondas, no son rígidas, no son cuadradas, no son cerradas. Sí, sí. ¿Ves? Y en espiral, no solamente el círculo, que es su forma habitual, ¿no? Sí, más sencilla de explicar, sino en espiral, o un círculo que se expande. Entonces, esta descripción física de lo que son esas voces va a ser muy importante para comprender el sentido de lo compínico. El glomorio, el cuerpo de textos glomóricos es un cuerpo de textos mágicos que revelan esta manera de la magia femenina, muy femenina, magia blanca sobre todo, aunque también habían hay una vertiente. Ya hablaremos un poquito de lo que es la globecia. La globecia. Y como decía, esta expansión se opone a lo masculino en el sentido de lo rígido, ¿no? De lo permanente, de lo autoritario que asociamos a lo masculino, ¿no? Estas voces explican desde la música las formas. Luego hay algo que quería contarte. Los vorticistas, Robert Delaunay y Sonia Delaunay, sí, son dos pintores franceses del principio del siglo, de las primeras vanguardias, que se oponen a Picasso, se oponen al cubismo, con un cubismo en círculos, porque dicen que la energía del cosmos y del universo se expande en ondas circulares, ¿no? Sobre todo Sonia, ¿no? Detrás de todo gran pintor hay una mujer. En el caso de Picasso, yo he escuchado que Sonia sospechas que fuese una mujer lobo. Existe la historia de que nunca consumaron su relación de una forma sexual. Y eso podría desvelar que quizás hubo... La excusa es que tenían mucha diferencia de edad, ¿no? Pero sabemos que no es un impedimento, ¿no? Quizás eran porque eran especies diferentes, ¿no? Como os digo, existe una cara oculta. Y en estas voces escuchamos también un grito de auxilio, de protesta de la naturaleza. Un grito que clama la compasión del ser humano, ¿no? Terrible, ¿no? ¿Cómo llegó a publicarse este libro? Eso os lo explicamos en el prólogo, porque como todos los libros que se salen un poco fuera de lo normal, la forma de que lleguen a ti es fuera de lo normal. Fue mientras yo estaba en un viaje por Francia, volvía de la feria de Frankfurt, me dije, bueno, vamos a descansar un poquito en la Provenza. Y estando visitando la librería Le Bleu en Bannon, me encontré con un tipo. Eso lo cuentas en el prólogo. Lo cuento en el prólogo. No vamos a andar mucho en detalles, pero me encontré con un tipo extraño, un tipo que cuando desaparece su presencia te deja un hálito de haber tenido la impresión, la sensación que has conectado con otra esfera, ¿no? Con otro mundo. Nunca mejor dicho. Y esto es interesante porque si bien hay certeza de que Raimundo falleció, ¿verdad? También se cuenta aquí el modo como falleció. François Lumière desaparece en un momento dado y yo tengo el pálpito que esa persona que creo que me buscó a mí, no sé por qué, era él. Y tengo la sensación que a lo mejor aparece en algún momento hoy a escucharnos, oculto entre la multitud de gente que está hoy aquí, sí, ¿no? En forma, sí. Bien, has hablado un poquito de los glomorios, porque esto es lo importante de Lumière. Él lo que hace es un ensayo histórico y antropológico sobre diferentes textos de la tradición de la magia pompínica, que yo creo que todavía sobrevive, ¿no? Muy secreta, muy latente. Y él hace ese ejercicio de recopilación y análisis riguroso, expurgando la falsedad y expurgando, digamos, también lo que es el reflejo de cada época temporal, ¿no? Quedándose con lo universal, ¿no?
Hay textos muy interesantes, ¿no? Hay revelados, de difícil acceso. Él llegó al interés justamente por encontrar uno de esos libros secretos. Este otro libro, que presentaremos en su momento oportunamente, más detalladamente, Glomorio de Fray Liborio. Este texto lo encontró en el mercado de Les Puces, no sé cómo se pronuncia en francés, perdonadme, sé que hay algunos franceses por aquí, ¿no? Es un mercadillo que hay en París y lo encontró allí. También cuenta aquí la época como lo encontró, en el año 70 y pico, 72, 73, no me acuerdo bien. Un hallazgo de estos fortuitos que dices, me están exigiendo cumplir una misión, ¿no? Él ya estaba metido en la filosofía, evidentemente. Entonces, el creerte que eras depositario de esa misión era muy especial, ¿no? Y a partir de ahí él empieza a tirar del hilo, y se da cuenta que lo que está comunicándole o desvelando Raimundo Molinos es una tradición histórica, ¿no? Sí, muy antigua. Ellos la rescatan. Es común en la historia del arte ver cómo las mujeres que aportaron a la filosofía o al arte, a la literatura, han sido ocultadas. Muchas de ellas, por supuesto, tenían que usar seudónimos también, porque estaba mal visto que la mujer sea productora de textos, de pensamiento y de creatividad. Eso es inagotable. Ese capítulo del ocultamiento de las mujeres es muy grande. Entonces, muy antiguo. El tema de lo ariosófico, el tema del glomorio, del espíritu femenino, de estas especies de entidades, deidades, fuerzas de la naturaleza marcadamente femeninas, es lo que hace que se redoble su persecución. En la Inquisición tenían especial interés en destruir todos la huella, los rastros, la presencia, el testimonio de esta magia tan marcadamente femenina, ¿no? Entonces, hay una época en la historia del siglo XVI, ¿no? XVII, entre el XII y el XIV, en que ellas tienen mucha presencia, se usan mucho sus prácticas, sus métodos. Sí, ahí está. Hay como también un boom de la magia pompínica. Hasta el siglo XVII. Sí, ahí ya empieza la cosa sí. como a ocultarse, sí. Y ahí es donde entra Lumière de La Rochelle a rescatar esa tradición. Él la rescata a través de Raimundo Molinos, que también le cuenta que existe ese tema y investiga, ¿no? Entonces, pero no trasciende. En los años 60 queda ahí, reducido al grupo, selecto grupo, no era una secta, ¿no? Bueno, eran eso, como un grupo entre activistas político-culturales, a la vez había un sentido místico, ¿no? De crear una nueva era, se juntaba todo, ¿no? Era un discurso muy curioso, muy curioso. También hay que también reconocer la labor de ciertos ocultistas del siglo XIX, franceses, ¿no? Sí. Porque no podría haber hecho nada en este trabajo de investigación si no hubiese existido la biblioteca del Marqués de Guaita. Marqués de Guaita es un personaje vinculado con las órdenes rosacruces francesas del siglo XIX, con marcado acento nacionalista, frente a la Golden Dawn, que también se habla aquí, ¿no? Que es la otra gran asociación secreta, ¿no? Tan luego popularizada a través de películas como relacionadas con el personaje de Sherlock Holmes, la época victoriana, Jack el Destripador. Bueno, se busca ahí la triquiñuela, ¿no? Lo truculento, perdón, no la triquiñuela. Bien, y se trata de crear una especie de lucha de magos, luchas secretas, ¿no? Guerras secretas, ¿no? Que dentro de esa literatura también puede haber algo de cierto, ¿verdad? Él también sufre persecución. Él en un momento dado confiesa que su teléfono está pinchado. Hay una conspiranoia o una conspiración cierta no, como tú has sentido, no sabemos a veces si hay una conspiración también del otro mundo para que no se hable de este tema, pero también del mundo de aquí. Y él apuesta por desvelar ciertas maniobras que están evitando que entremos en contacto o que entremos en competencia directa con esa esfera, ¿no? Quizás si dijese cierta palabra entenderías un poco la cuestión. Chemtrails. No creo que haya que hablar más del tema, porque además no creo que convenga, porque queremos seguir. Lo conocen, ¿sí? Entendemos que no podemos ahondar más. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente para ir tirando de hilos. Sí. Y cómo hablar también de agrotóxicos o pesticidas, transgénicos. Porque los
aerosóficos tienen su experiencia a partir del aire, es fundamental, ¿no? Lastimosamente hoy en día vemos cómo se están apropiando del agua, cómo se están apropiando de los recursos naturales, de los metales, de la tierra, de la selva y también del aire. Están en este momento apuntando al aire, sobre todo al aire. Entonces, estas entidades tan sutiles, las pompínicas, las magas pompínicas, se comunican y nos comunican la importancia del aire, sobre todo, ¿no? De cómo, y más allá del aire, ¿no? De esa cosa que no sabemos definir, el éter. Lo más sutil. Lo más sutil. Lo más sutil. Por eso es que Raimundo Molinos hizo una especie de huelga de hambre, ¿no? No fue huelga de hambre, digamos. Él, en su exigencia y rigurosidad de llegar a lo trascendente, pasó de mantener una dieta aérea, totalmente aérea, a decirse, bueno, vamos a aplicar las doctrinas yogis al máximo y vamos a aplicar también el ayuno a nuestra dieta. Raimundo Molino, que es el gurú. Algunos pensarán que es algo insensato, ¿no? Alguien que se alimenta de aire, que practica el ayuno, es demasiado drástico, ¿no? Pero la muerte para ellos es algo ficticio, es un tránsito, ¿no? Fue un ayuno muy breve. Bueno, quizás un tema nos puede también... hay un grupo también que influencia en Raimundo, que influencia en François Lumière, que es Led Zeppelin. El tema Stairway to Heaven. Os voy a leer una traducción de sus primeras estrofas, porque ahí se ve la conexión que hay con el mundo pompínico. Hay una dama que está segura de que todo lo que brilla es de oro, y ella está comprando una escalera al cielo. Cuando ella llega allí, ella sabe que si todos los comercios están cerrados, con una palabra ella puede conseguir lo que vino a buscar. Ella está comprando una escalera al cielo. Hay una señal en la pared, pero ella quiere estar segura, porque tú sabes que las palabras a veces tienen dos significados. Vamos a escucharla en inglés. Canto atávico, ¿no? Que hay ahí. Sí. ¿Qué sientes cuando escuchas esto, Julio? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes cuando escuchas? Y yo, bueno, Puedes bajar un poquito, Carlos. Gracias. Y son sonidos ancestrales. Son sonidos, nos reconectan con sonidos ancestrales, que no se sabe del tiempo, no se sabe, porque no hay tiempo. Es una constante, el eterno retorno, por ejemplo. En este momento realmente está en cuestión lo eterno, pero por esta brutalidad de civilización que estamos llevando actualmente, ¿no? Pero creo que recuperando ciertas prácticas, y eso es lo más interesante de Lumière de La Rochelle, que vuelve a poner en escena este tema de las prácticas pompínicas como una posibilidad de liberación, como una práctica posible para la búsqueda de nuevos mundos, para trascender. Ahí es lo más interesante de todo. A mí el tema me apasiona muchísimo. Yo no es que te sienta una impotencia, sino hay un momento en que no puedo abarcar todo, porque me invita a todo, muchas conexiones, ¿verdad? Sí. Entonces no sé por dónde coger el tema.